y locales. Cada uno de los países puede establecer también sus metas en relación con las que se establecieron en la Agenda 2030. Y de hecho, al ser una agenda con aspiraciones globales, que requiere que cada gobierno fije sus metas, pues esta Agenda 2030 en ese sentido permite armonizar consideraciones a nivel local para lograr un impacto coherente a través, pues, de distintos ámbitos y distintos sectores. El segundo gran mito es que incorporar el enfoque de Agenda 2030 implica adoptar absolutamente todos los ODS y todas las metas de la agenda. Pero la realidad es que algunos entornos, algunos contextos podrían no contar con las características o geográficas o socioeconómicas que justifiquen la inclusión de algunos ODS o de incluso algunas metas, ¿no? Además, no todas las metas deben ser adoptadas ni adaptadas, sino solo aquellas que sean pertinentes y prioritarias y relevantes para el contexto del que estemos hablando. Al mismo tiempo, pues por ejemplo, un ejemplo muy claro de este es si hablamos de un contexto específico, por ejemplo, de un país que ni siquiera tiene litorales, bueno, pues no tendría sentido adoptar el ODS 14, por supuesto, ¿no? Y lo mismo para temas de salud, en fin, cada uno de los temas y de las metas y de los indicadores se pueden adaptar a las realidades de la que se trate. Y justamente este mito y esta realidad destaca la importancia de la localización de la Agenda 2030, que es justo este proceso de traducción de estos preceptos globales para atenderlos a la medida de los retos de nuestro propio contexto. Otro de los desafíos otro de los mitos de la Agenda 2030 es que algunos desafíos de desarrollo nacionales y locales quedan excluidos de la Agenda 2030. Y aquí podríamos decir que al ser una agenda para todas y para todos, que contempla los principales desafíos de las dimensiones del desarrollo sostenible, eh, pues sí considera de cierta forma, por ejemplo, con la participación de México en estos procesos de negociación, sí considera algunos temas prioritarios de distintos contextos, pero que también al ser una agenda integral que tiene como principio básico construir este desarrollo sostenible de manera armoniosa entre las tres dimensiones, pues también permite eh, instar a distintos niveles de gobierno, a distintos actores, a que se identifiquen estas prioridades y cómo estas prioridades funcionan dentro de un sistema que los conecta unos con otros. El cuarto mito de la Agenda 2030 es que incluir el enfoque de la Agenda 2030 en, por ejemplo, ejercicios de planeación significa alinear todos los objetivos de un plan, de un programa, de un proyecto a los ODS. Aquí la realidad es que la integración de este enfoque en los documentos de planeación va mucho más allá de identificación de cómo corresponden los temas entre sí, cómo corresponden distintos ejes estratégicos y sus metas. Esta integración implica incluir 4 componentes del desarrollo sostenible en ya sea la planeación de políticas públicas, de proyectos, de estrategias público-privadas, sociales, implica tener esta visión de integralidad del desarrollo, que como ya lo habíamos mencionado, no podemos enfocarnos a una sola dimensión, dejando de lado las otras dos, sean las que sean, justo porque las tres juntas abonan esta proyección de futuro sostenible. También se trata de incluir este enfoque de derechos humanos y de género, haciendo alusión, por supuesto, al principio más importante que ya habíamos mencionado de no dejar a nadie atrás.
justamente transversalizar que es una agenda en pro de las personas y en pro del bienestar humano, y que por supuesto en cada una de las acciones se tiene que considerar el enfoque de género, dado que las mujeres son aquellas que viven de una manera más tajante las desigualdades y las brechas. El tercer componente que también hay que considerar cuando aplicamos este enfoque de Agenda 2030 es que la agenda establece un marco de resultados o de indicadores que parece muy complejo, pero que para que nosotros podamos hacer una debida implementación a nivel local, pues se requiere adaptarlo a, a los contextos locales, priorizando aquellas condiciones y, por supuesto, las capacidades con las que se cuentan en cualquier sector. Y la última medida es que todas las mediciones, las contribuciones que se hagan a los ODS, pues por supuesto tienen que estar respaldados con evidencia, implica por supuesto abonar a la generación de datos sólidos que permitan hacer eh, tracear todos los avances que estamos realizando. Y bueno, el último mito eh, se relaciona con que la Agenda 2030 es solo para los gobiernos, es una cosa solamente de los países, de los presidentes, de la ONU, pero en realidad la Agenda 2030 enfatiza sobre la importancia que tiene trabajar desde diversas trincheras para alcanzar los resultados que todas y todos queremos, que al final es justamente no dejar a nadie atrás. Y la realidad es que la Agenda 2030 considera que el cumplimiento en su totalidad de la agenda solamente se puede obtener o se puede alcanzar si existe una activa participación tanto de gobiernos nacionales, subnacionales, de sociedad civil, el sector privado, la academia y, por supuesto, de organismos internacionales y de instituciones o agencias de cooperación internacional, como, por ejemplo, el PNUD o la GIZ u otras agencias internacionales. Y bueno, aquí me quisiera detener un poquito para ir transitando a los temas de economía social y solidaria sobre el mito de la localización de la Agenda 2030. Aquí, pues esta acción de localizar o de traducir la Agenda 2030 a los contextos locales, pues tiene una función catalizadora para la implementación de esta agenda, porque justamente nos podríamos preguntar cuál es el rol de los actores locales involucrados en el logro de la Agenda 2030, y es que justamente tiene una función catalizadora, porque es en lo local donde se materializa, donde se conocen más las necesidades de primera mano y donde se materializa esta proximidad con las personas y con la gobernanza institucional y social para realmente identificar cuáles son las necesidades y por dónde se puede implementar la Agenda 2030. También, pues aquí existe como ya he mencionado, una gran cercanía entre los actores locales a los desafíos del desarrollo y es justamente estos actores de todos los sectores quienes pueden hacer una traducción muchísimo más cercana de los planteamientos locales a las necesidades reales de alguna localidad, alguna comunidad en específico. Y para terminar de puntualizar o hacer énfasis en este mito o en la importancia de la localización de la Agenda 2030, es que realmente tomar en cuenta los contextos subnacionales y locales al nivel más micro que se puedan imaginar en el logro de esta agenda, es que pues apoya también en la determinación de los medios de implementación, porque además aporta este enfoque ahora de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y también, pues el implementar la Agenda 2030 a nivel local brinda un marco para orientar la política de desarrollo local. En general, la Agenda 2030 no es el hilo negro, no es nada nuevo. La innovación de esta Agenda 2030
radica en verlo todo en su conjunto y bajo estos principios rectores que les comentaba, ¿no? Es justamente este nuevo paradigma. Los temas nos han perseguido durante años, décadas, podríamos decir que son los retos de siempre, pero que justamente ahora se presentan en nuevas modalidades, en distintos contextos, con distintos grupos, pero justamente lo que pretende esta agenda es ser una caja de herramientas, por así decirlo, donde justamente podamos identificar o pensar o reflexionar estos problemas como un todo dentro de un sistema que se conecta con muchos otros puntos que determinan cómo sucede, con quién sucede, para quién sucede una problemática específica. Y bueno, aquí ya en resumidas o de manera más resumida, ¿por qué es relevante esta agenda? Justamente si la transversalizamos en todo el ciclo de creación de una política, de un proyecto, de una estrategia, de un proyecto a la escala que sea, pues es importante que esta visión de Agenda 2030 que ya comentábamos ahorita, pues esté presente desde el principio, ¿no? Desde que se diagnostica una problemática, desde que se diseña una solución, en cuanto se implemente, cómo se mide y cómo se evalúa para ir generando estas experiencias que por supuesto se pueden compartir y que pues la idea también es que además de compartirlas se puedan escalar, ¿no? Y lo que les comentaba hace un momento, que esta Agenda 2030, al tener esta visión integral de ver todo como un conjunto indivisible, ayuda a romper los hilos sectoriales entre, por ejemplo, las dependencias, ayuda a avanzar en la formulación de políticas públicas coherentes que generen estos ambientes propicios para la productividad económica, para la reducción de la pobreza, en fin, para muchos otros temas que están en favor de las personas y no dejan a nadie atrás, particularmente las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Por supuesto, pretende o es relevante para una reducción de brechas, para maximizar sinergias y cobeneficios, que por ejemplo aquí con cobeneficios me regreso al ejemplo que ponía entre estas dos agendas globales de, por ejemplo, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, ¿no? Que justamente si se implementan de manera coordinada, si hacemos alguna acción para mitigar la calidad del aire por contaminación de cualquier tipo de transporte, pues por supuesto que esas acciones climáticas de mitigación de cambio climático, por supuesto que van a tener un efecto directo en el más obvio, podríamos decir, el ODS 3 de salud y bienestar. Entonces, justamente es identificar cómo una acción en una temática que parecería desvinculada de la otra realmente tiene beneficios importantes para un logro muchísimo más duradero y de mayor impacto. Y, por ejemplo, también esta visión prospectiva y de largo plazo, pues ayuda mucho a la planeación de distintos proyectos que además de garantizar la sostenibilidad en estas tres dimensiones del desarrollo, pues garanticen sostenibilidad en el tiempo. Y bueno, también aquí otros ejemplos es que cuando, por ejemplo, hablamos de sinergias en el logro de la Agenda 2030, pues se logra muchísimo más si instrumentamos esta agenda en su conjunto, que si vemos algunos ODS o algunas metas de manera aislada. Para alcanzar o para implementar esta visión de Agenda 2030, pues siempre tenemos que considerar o tener en mente las sinergias, las compensaciones que tiene la implementación de ciertas acciones en otras temáticas o cuáles son aquellos posibles efectos indirectos, positivos y negativos que podríamos tener en algún otro grupo poblacional o en alguna otra temática. Y aquí quisiera detenerme para poner un ejemplo sobre cómo esta transversalización se podría visibilizar en una problemática como por ejemplo el desperdicio de alimentos, que es un gran tema en el caso de México, ya que el 37% de los alimentos que se producen pues se desperdician. Y aquí nuevamente quisiera regresar
a la dinámica del principio y pedirles nuevamente que entren a la página www.menti.com utilizando este código y me cuenten ahí o voten por cuál es el ODS que tiene relación directa o qué ODS de la Agenda 2030 se relacionan con esta problemática. Entonces el código es 64 28 54 4. Y ahora les proyecto esa nueva. Ay, perdón. No es. Un segundito, aquí se me perdió la página. Pero mientras pueden ir ustedes comentando y ya ahorita van a aparecer los resultados en pantalla. Aquí ya los podemos ver. Perfecto, pues aquí va ganando el ODS 2, de hambre cero, fin de la pobreza, trabajo decente y crecimiento económico, salud y bienestar. El código, para aquellos que no han podido entrar, es 64 28 54 4. Pues se sigue moviendo aquí qué ODS están directamente vinculados con esta problemática, pero el ODS 2 se mantiene intacto en el primer lugar. Igual vamos a dar un minutito para aquellos que no han podido votar, que registren su opinión y ya ahora sí desmenuzamos el ejemplo. Pues parece que el ODS 2 no va a cambiar. Y pues sí, los primeros lugares están ODS 2, ODS 1 y ODS 3. Vamos a cerrar la votación para ahora sí pasar al ejemplo. Pero bueno, recuerden que el ODS 1, 2 y 3 fueron los que tuvieron mayores votos y se consideran los que tienen una relación directa con esa problemática. Ahora regresamos a nuestra presentación. Perfecto. Y bueno, aquí, pues básicamente lo que podríamos pensar inmediatamente es en la meta del ODS 12, que habla sobre reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita. Justamente es uno de los temas que muy al inicio de la presentación les comentaba que había surgido como una de las prioridades de este ODS. Sin embargo, en esta misma lógica de interdependencia entre todos los ODS, hay muchos otros que tienen una relación sumamente directa con esta problemática y bueno, además del 12, por supuesto, es el del fin de la pobreza que ustedes bien identificaron en la encuesta, el de hambre cero, por supuesto, el de salud y bienestar, en temas, por ejemplo, de nutrición, en temas de hambre cero, por supuesto, en cuestiones de acceso, fin de la pobreza también en cuestiones de acceso, igualdad de género, también el hambre, la pobreza afecta de manera desigual a las mujeres. Y por supuesto el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, porque tiene un especial énfasis en hacer muchísimos más justos, accesibles, en cuestiones también financieras, tecnológicas y de innovación y de investigación, aquellas actividades productivas en donde por supuesto entran pequeños agricultores. Y bueno, en términos de a quién le toca atender este tema, ¿no? Lo primero que pensaríamos sería, bueno, pues al gobierno, es quien tiene que establecer este marco para atender estas problemáticas. Y, por ejemplo, está la Secretaría de Medio Ambiente, donde por supuesto tendría un rol importante, ya que ellos son quienes generan estas regulaciones para la mitigación de los efectos de gases de efecto invernadero.
Pero también estaría la Secretaría de Economía porque pues habla de un problema con la cadena productiva, ¿no? Hay ahí algún eslabón que está roto, que no es justo, que pues tiene ahí algunas deficiencias del mercado que hay que resolver. Por supuesto, también estaría incluida la Secretaría de Bienestar, porque con todo ese alimento que se recupera, se podría alimentar a millones de mexicanos que padecen hambre. Y también, por ejemplo, estaría la Secretaría de Energía, porque a través de esos alimentos que no se utilizan, se puede generar combustible. Pero también, como ya habíamos dicho, la Agenda 2030 habla sobre cómo todas las acciones pueden ser multiactor. Tendríamos, por ejemplo, la sociedad civil, algunas organizaciones que trabajan directamente con comunidades, por ejemplo, el Banco de Alimentos que se dedica a la recuperación de estos alimentos, los supermercados, cadenas de supermercados que por supuesto tienen un rol importante en este tema, aquellas empresas que se están sumando al sistema B a través de las cuales fomentan esta transición a la economía circular, por supuesto, universidades, en el caso del CIMIT y del ICA, instituciones internacionales y de cooperación que justamente invierten en conocimiento, en desarrollo de ciencia y tecnología, etcétera. Entonces, justamente con este ejemplo podemos ver la transversalidad que tiene la Agenda 2030, ¿no? No solamente es una meta de un ODS, sino son varias metas de distintos objetivos que pues tienen un mismo fin y que responden, por supuesto, a la naturaleza de todos los problemas, ¿no? Los problemas sociales no son aislados de otras dimensiones o de otros sectores. Entonces, justamente es lo que quiere representar esta agenda. Y bueno, aquí lo que les comentaba es que esta agenda pues es transformadora. Justo lo que quiere hacer es transformar y pide a todas las personas, a todos los actores y a todos los sectores que justamente busquen nuevas alternativas a esta forma habitual de hacer las cosas desde hace décadas, ¿no? Y que justamente a través de este enfoque es la única manera en la que se puede alcanzar el desarrollo sostenible. Y bueno, ahora sí yo me detendré aquí y le daría la palabra a Mariana. Hola, muy buenas tardes a todos. Como se mencionó anteriormente, yo soy Mariana Heredia del Instituto Nacional de la Economía Social. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, aunque sea de manera virtual, para exponerles este tema que es muy importante sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la economía social y solidaria. Perdónale, ahora te voy a molestar yo con el siguiente y siguiente para la diapositiva, por favor, si puedes apoyarme con la que sigue. Bueno, pues ya tenemos una percepción general de lo que es la Agenda 2030, gracias a lo que nos expuso Alejandra, de qué van los ODS y lo que buscan lograr en el mundo. Ahora veamos por qué es importante la economía social y cuál es la relación que se tiene en estos dos conceptos. Bueno, antes que nada, comenzar mostrándoles un panorama en el que nos encontramos actualmente. Casi la mitad de la población, es decir, un 47%, vive con menos de $5.5 al día. En contraparte a este triste dato, hay el 0.000003 de las riquezas de la población crece a un ritmo de 2.500 millones de dólares al día. Es decir, casi la mitad genera $5.5, solo 5.5, y solo el 0.000003% genera 2.500 millones. Como pueden ver, es una diferencia abismal la que existe entre uno y otro, tanto en porcentajes como en calidad, en cantidad de dinero, ¿no? Aterrizando en nuestro país, México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Pues la riqueza de los mexicanos más ricos se concentra en 116,000 millones de dólares, lo que significa que solo 10 personas más ricas en México acumulan la riqueza que el 50% más pobre del país. O sea, en 10 personas tenemos la misma riqueza que la mitad
del país, solo en 10 personas. Imagínense esta barbaridad. Otra vez es bastante notable la brecha entre una población y otra, ¿no? Y ahora enfocándonos más en una población en específico, por ejemplo, los jóvenes, pues es uno de los grupos con los cuales trabajaremos bastante. Contamos con distintos datos que nos muestran cómo la situación para ellos es muy difícil también, ¿no? Por ejemplo, que el 16% de los jóvenes se encuentran en situación de pobreza extrema, o que el 17% de los jóvenes acude a la universidad, solo el 17%. El índice de desempleo en los jóvenes es mucho mayor que en los adultos. En los jóvenes es del 6.4% y en los adultos del 2.8%. Con todos estos datos debemos ver a la juventud como una etapa de riesgo. Se ha querido quitar esta parte, pero es importante verla como una población vulnerable, ¿no? Vale, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Estos datos que les di únicamente para hacerles ver por qué la Agenda 2030 es un tema urgente y de vital importancia en nuestro mundo y en nuestro país. ¿Por qué nosotros como actores de cambio debemos hacer algo al respecto? ¿Por qué debemos de involucrar estos objetivos de desarrollo sostenible a nuestras acciones y planes de trabajo? Tengo entendido que los nodes, desde sus trincheras, están haciendo lo posible para involucrarlos en sus planes de trabajo, los están haciendo. Sin embargo, en la plena acción es donde debemos de ver si sí se están cumpliendo, si sí se están llevando todas nuestras actividades, enfocarlas a ellos, ¿no? Y pues no solo es la agenda, sino también la economía social y solidaria. Yo sé que aquí ya se vio el tema y no me detendré en definiciones, ejemplos, etcétera, sino más bien en la relación que tiene esta con los ODS como tal. Ale, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, lo primero que encontramos en común y que ya es un gran avance es el resultado esperado en ambos conceptos, que es el desarrollo sostenible y que ya se vio anteriormente. Tanto la Agenda 2030 como la economía social busca promover y fomentar el desarrollo, que podamos satisfacer nuestras necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, es decir, cuidando todos los bienes con los que contamos en el mundo hoy para preservarlo para otros momentos, para otras generaciones, y garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Aquí en las preguntas, bueno, de hecho lo contesté, pero hago énfasis nuevamente. Esta es lo que diferencia el desarrollo sostenible del sustentable, que el desarrollo sostenible sí busca un equilibrio entre estos tres factores, ¿no? El económico, social y el medioambiental. Esto es lo que busca el desarrollo sostenible como tal y no enfocarnos únicamente en una. Por ejemplo, en el sistema que vivimos hoy en día, en el sistema capitalista, nos queda claro que eso pasa y que se enfoca en uno de estos desarrollos, ¿no? O bueno, crecimiento más que nada, porque ni desarrollo. Y es el crecimiento económico. Se enfoca en más dinero, en más ganancias, no les importa tanto el bienestar de las personas y no les importa tampoco las consecuencias que esto tendrá con el medio ambiente, ¿no? Eso es lo que vivimos hoy en día. Entonces, para la economía social es igual de importante el desarrollo sostenible y busca las 5 P's que expuso Ale en un momento, ¿no? Tanto el dar prioridad a las personas, fomentar la prosperidad, construir la paz, generar alianzas y proteger al planeta. Estas 5 P's, ay, perdón, el perro también quiere hablar. Estas 5 P's también las considera la economía social y las promueve, ¿no? La siguiente, por favor, Ali. Ahora, quiero que se pregunten en sus casas cuál es el eje articulador de esta agenda. ¿Qué es lo que buscan los ODS? Es decir, ya vimos que el desarrollo sostenible como tal, pero en específico, ¿qué busca? Podrán coincidir conmigo en que se buscan estos 3 puntos: poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Yo sé que tiene muchísimas metas y 17 objetivos, pero creo que estos 17 objetivos giran en torno a estos 3 puntos. ¿Y qué tienen en común estas 3 metas, por así decirlo?
nosotros encontramos un factor común y que es que en el centro tienen a la persona. Lo más importante para la agenda, para el desarrollo y para todos los que estamos aquí debe ser la persona en sí. Ahora me pregunto, ¿cómo vamos a lograrlo dentro de un sistema donde no se tiene en el centro a la persona? Ya lo comentamos anteriormente, en este sistema lo que verdaderamente importa, que es la concentración del capital como tal, de las ganancias, y pues las personas son simplemente vistas como el medio para conseguir estas ganancias, ¿no? Y en la economía social es al revés. Buscamos que el medio sea todas las ganancias, todas las producciones, etcétera, pero que el fin sea la persona. Entonces, la solución que encontramos y que tal vez a muchos les haga sentido es democratizar la economía. Se democratiza la economía a través de la economía social y solidaria, ¿no? La siguiente, Ale, por favor. Y bueno, ¿qué es la economía social? Yo sé que ustedes ya tuvieron algunas sesiones anteriores donde la definieron, donde vieron todo este tema, entonces no me meteré en muchos detalles, sino nada más les haré una definición rápida en donde recopilaré algunas palabras clave para la siguiente exposición. La economía social es un modelo socioeconómico de organismos de colectividad, de propiedad colectiva, basados en relaciones de solidaridad y cooperación, que mediante la gestión sustentable de empresas colocan en el centro al trabajo, la toma de decisiones democrática y la distribución equitativa de la riqueza. Como les comenté, dije algunas palabras clave como solidaridad y cooperación, propiedad colectiva, democracia, la persona en el centro, equidad, sustentable. ¿Les suena todas estas palabras? Se parece a todo lo que hemos estado mencionando, lo que Ale les ha expuesto, ¿no? Y sus empresas como tal, las empresas de economía social y solidaria, basadas en estos preceptos, fortalecen y fomentan algunos puntos que también seguro ya escucharon en esta exposición. Pues fomentan el desarrollo económico, social y ambiental, el cuidado al medio ambiente, la protección social e igualitaria, la democracia y el arraigo a las comunidades, la satisfacción de necesidades primero de los más vulnerables. También en una de las preguntas que hacían en el chat era precisamente esto, a qué se refería de que se veía de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Pues es esto, que primero se tiene que ver por los más vulnerables y ir subiendo, en vez de que sea al revés, ¿no? También se da puestos de trabajo dignos, además de empoderamiento, poder de decisión, pertenencia dentro de la empresa, pone primero al trabajo y en segundo al capital, crean riqueza con verdadera eficiencia económica. Mucha gente cree que no, pero sí, las cooperativas y las empresas de economía social crean riqueza y la única diferencia aquí es que se distribuye equitativamente, ¿no? Es decir, lo que busco decir con esto es que las empresas de economía social son más propensas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que las empresas tradicionales, ¿no? Como pueden ver, muchos de los fomentos que hace la economía social se tienen también dentro de la Agenda 2030. La siguiente, Ale, por favor. Además, la economía social y solidaria es partidaria de los principios de la agenda, comenzando con el que más me gusta y el que dicen que es como el pilar de la agenda, ¿no? No dejar a nadie atrás. Pues lo hemos repetido un montón de veces, la economía social y solidaria se centra en la persona, promueve la equidad y es sumamente inclusiva. Prioriza la ciudadanía activa, la igualdad económica, social y de género, que eso también es muy importante en el mundo en el que vivimos. También se centra en el bienestar de las personas sobre el capital, como ya se los he comentado, y con esto pues damos prueba de que se otorga mayor importancia al cumplimiento de los ODS que a la producción como tal en todas las demás empresas, ¿no? Que a la generación de riqueza, priorizando a los más vulnerables, ¿no? Que esto también es importante destacar. Crea puestos de trabajo dignos,
No existe una división evidente entre el empresario como tal y el trabajador, ¿no? Ni en su peso participativo dentro de la empresa, ya que todos y todas cuentan con poder de decisión, ni en su parte consignada dentro de la repartición de la riqueza, ya que la repartición es mucho más equitativa que en una empresa tradicional. Y ojo, no estamos diciendo que sea igual, o sea, no gana lo mismo un director que un trabajador tradicional, sino que la brecha es mucho menor. La siguiente, por favor, Ale. Otros dos principios, el de la universalidad y la integralidad, ¿no? El de la universalidad, pues también la economía social y solidaria lo incluye dentro de sus prácticas y principios. Es algo que hemos estado haciendo también desde el INAES para visibilizar una economía social que no se quede simplemente en lo pequeño, en lo rural, que claro que es economía social, pero también involucrarla en otros sectores que no se han visto, sobre todo en este país, como la industria, la tecnología, modelos educativos, etcétera, ¿no? Que la economía social esté en todo y que sea para todos, básicamente, ¿no? En cuanto a la integralidad, es un principio súper arraigado y potente de la economía social también, pues fomenta, como les comentaba, no solo el desarrollo económico, como la economía tradicional, sino también la inclusión social y la producción de la protección del medio ambiente. Es un modelo más integral, ahora sí como dice el principio, porque incluye los factores específicos que las personas necesitamos para encontrar nuestro buen vivir y nuestro bienestar. Bueno, también existen otros dos principios, como el de la rendición de cuentas, que como saben es un principio que la economía social hace suyo. Se rigen todas las empresas por el principio de la transparencia, demuestran todos sus resultados y consideran a sus miembros para la toma de decisiones. Ya desde ahí vemos que es totalmente transparente, ¿no? La siguiente, por favor, Ale. Y bueno, pues aquí pueden ver 6 objetivos solo como ejemplo que nosotros consideramos son buenos para mostrar esta relación, cómo la economía social se vincula completamente con estos 6, ¿no? Eh, Repetimos, nosotros creemos que la economía social se relaciona con todos los 17, pero nada más como para hacerles un ejemplo, seleccionamos a estos 6. Empezando con el primero en orden, el fin de la pobreza, pues la economía social prioriza a las poblaciones más vulnerables. Esto no quiere decir que se centre únicamente en ellas y que ya que como les mencionaba, la economía social es para todos y para todas, pero sí cree que para que todos tengamos la misma línea de oportunidades hay que apostar por las que no las han tenido nunca. Un gran ejemplo es el de la banca social y las cajas de ahorro, que, bueno, estos actores, como saben, son parte de la economía social y ofrecen sus servicios a cualquier persona. A diferencia de la banca tradicional, estas se basan en la confianza y no en el poder adquisitivo que tienen las personas para que puedan acceder a sus servicios, como los préstamos. Esto ha hecho que en las comunidades donde están se encuentre un aliado que los respalde y que apoye en la realización de sus proyectos, en el desarrollo mismo de las personas que acuden a ellas y también de su comunidad. Entonces, aquí con las bancas social y las cajas, podemos ver un claro ejemplo de cómo las empresas de economía social pueden atribuir al objetivo número 1, el fin de la pobreza. En cuanto al objetivo número 5, la igualdad de género, como comenté anteriormente, la economía social no solo se centra en buscar la igualdad económica, sino también la social y también la igualdad entre el hombre y la mujer, dando el lugar correspondiente a la mujer. O sea, en las cooperativas o en las empresas de economía social, lo que se busca es que se trate de la misma forma a ambos, que se tenga el mismo sueldo ambos, o sea, que si un director y una directora están en el mismo rango, tengan el mismo sueldo y que no haya diferencias entre ellos simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? El objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Bueno,
todos los valores, principios y prácticas de la economía social se reflejan con este objetivo. Pues como les comentaba, la persona no es solo un empleado dentro de una gran conglomeración, sino que es socia del proyecto en el que trabaja. Tiene poder en la toma de decisiones, tiene pertenencia dentro de la empresa y se le paga por su trabajo, o sea, su esfuerzo y dedicación, lo que realmente vale, ¿no? Además, pues recordar que las empresas de economía social sí cuentan con un crecimiento económico, que es lo que les comentaba anteriormente. Estas ganancias sí existen y sí impacta positivamente en el crecimiento económico, tanto del territorio como del país tal cual, ¿no? Otro ejemplo, el objetivo número 10 es la reducción de las desigualdades. Bueno, la brecha salarial en las empresas de economía social son mucho más bajas comparadas con las empresas tradicionales. Y lo vuelvo a repetir porque no quiero que se vayan con la idea de que todos ganan igual y no importan tus méritos o tu experiencia o tus logros, ¿no? O sea, sí se hace una distinción en que los puestos un poco más altos pues tengan un sueldo más alto, pero no ganará 1000 veces más que el que tenga el más bajo, ¿no? Esta brecha salarial se reduce de tal forma que se reconoce tanto los logros o la experiencia que tiene esta persona, como también el trabajo que brinda los demás, ¿no? Que se le reconozca, pero tampoco signifique un exceso frente a los demás, ¿no? El objetivo número 15, vida de ecosistemas terrestres. Pues la economía social promueve el cuidado del medio ambiente, a diferencia del capitalismo, busca preservar los medios para cumplir con el principio de desarrollo sostenible. Un ejemplo, existen cooperativas forestales, como en Oaxaca, y Cofosa, una cooperativa forestal, que mediante la integración comunal se han apropiado de la cadena de producción, la comercialización de sus bosques, etc. De tal forma que solo estas comunidades que están en el territorio, que conocen sus bosques y que son básicamente de ellos, puedan administrar la tala y uso de los árboles y más plantas forestales para así evitar su deforestación. Es decir, evitar que llegue una empresa, tale todos los árboles y se queden sin bosque, básicamente, ¿no? Y por último, el objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, tan importante en un país como el nuestro. Pues la economía social se esfuerza por construir la paz y mantener la justicia, incita a las personas a quedarse en su territorio, a desarrollar su territorio y sus comunidades, a no migrar, a no recurrir a opciones que signifiquen un peligro para ellos o para su familia. La economía social lo que busca es brindarles herramientas, conocimientos para que puedan empoderarse estas personas y fomenten su desarrollo profesional sin tener que recurrir a otros medios. Y en cuanto a las instituciones sólidas, que también es parte de este objetivo, pues lo comentaba anteriormente con los principios de la agenda, ¿no? Las empresas de economía social se rigen por la transparencia y la rendición de cuentas. Un ejemplo personal, yo acudí a una cooperativa que forma parte del grupo Mondragón en España y así entrando a la cooperativa tenían un pizarrón en la entrada tal cual, donde exhibían los resultados de la empresa. Ponían desde la producción, las ganancias, cómo se repartió, o sea, todos los resultados de esa cooperativa estaban en esa pizarra y todos lo veíamos, tanto los socios, los trabajadores, los que estaban dentro de la cooperativa, como las visitas, ¿no? Entonces ahí se puede ver claramente cómo sus medios y sus resultados los pueden hacer de forma transparente con la población. Como comenté anteriormente, son simples ejemplos que consideramos importantes para compartir. Sin embargo, esto se puede aplicar para cada uno de los 17 objetivos. Cada uno tiene una parte que la economía social seguro va a fomentar y a desarrollar. De hecho, Ale también nos contará otros ejemplos de ODS que han sido aplicados en proyectos sociales de economía social. Gracias, Mariana.
Pues sí, justamente yo traigo dos ejemplos, uno en el que me gustaría enfocarme un poquito más y es incluso uno que conozco también eh, en vivo, tuve la oportunidad de ir a visitar esa cooperativa. Pero bueno, el que quiero abordar de manera más general es algunos ejemplos internacionales de España, que es este AERES, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, que justamente, bueno, es una asociación sin ánimos de lucro que funciona desde hace ya más de 20 años y que justamente se constituyó como una plataforma a nivel estatal también y de entidades solidarias donde justamente se juntan distintas asociaciones, fundaciones, cooperativas o otros tipos de empresa, por ejemplo, de inserción, que se dedican de manera conjunta a la reducción, a la reutilización y al reciclaje de residuos, y justamente con el objetivo de generar una transformación social y de promoción de la inserción sociolaboral para aquellas personas que se encuentran en condiciones o en una situación de marginación o en riesgo de sufrir exclusión social. Y bueno, el otro ejemplo para el cual pues me gustaría detenerme un poquito más es este de Capeltic. No sé si en alguna ocasión han escuchado hablar de él, pero bueno, la problemática que detectó esta cooperativa es que es básicamente el bajo y el volátil precio del café tanto como materia prima como el poco acceso que se tiene a los medios de producción y a los mercados que lo comercializan ya como un producto terminado, ¿no? Servido en una taza. Y que una de las consecuencias de esta problemática, pues es una carencia de grupos organizados encaminados a pues la agregación de valor al grano, a la materia prima y a esta venta como producto ya terminado. Entonces, justamente en Capeltic, junto con otro grupo que se llama Yomolatel, ellos buscan generar estas condiciones para revertir estos esquemas que mantienen a las y los productores de café en situaciones de pobreza, sobre todo en comunidades en comunidades rurales de Chiapas, donde viven predominantemente familias campesinas celtales y que también, por supuesto, permitan que otros actores que participan en toda esta cadena de valor del café, pues puedan acceder a estos beneficios económicos por haber producido un café de alta calidad, ¿no? Justamente lo que ellos buscan es cerrar este círculo donde, bueno, que se generan por ya vender el café como un producto terminado, donde ya no solamente se empodere a las y los productores que forman parte de esta cooperativa en términos de producción, sino que también además ya sean o tengan el control de los precios fijos por encima de cualquiera que establezca el mercado internacional y que además puedan asegurar que cuentan con los recursos necesarios para reinvertir el dinero que se genera a través de la agregación de valor de este producto en educación, en infraestructura, en salud, en vivienda, en fin. Justamente el modelo al que ellos le apuestan es que eliminan, bueno, la eliminación de todo tipo de intermediarios y de, pues, como bien se establece en la economía social, pues el establecimiento de relaciones comerciales y de trabajo basadas en la colaboración y que también abonen a en este caso, en el caso del café, la eliminación de los subsidios de la producción al interior de la cooperativa, ¿no? Justamente también por las necesidades de esta comunidad se generó otro grupo predominantemente liderado por mujeres
que también generan productos basados en la producción de miel orgánica, y bueno, cierran este círculo a través de el empoderamiento de varios grupos, de la agregación de valor a través de prácticas sostenibles y también, por supuesto, generando ingresos para mejorar las condiciones de las familias que forman parte de esta iniciativa. Y algo muy importante también es que, pues además de buscar la maximización del beneficio social de vender un producto ya terminado, es este componente que ya comentaba sobre la reinversión, sobre todo porque ellos instalaron una escuela para la sustentabilidad, donde utilizan este modelo de educación popular y bueno, que además, por supuesto, de ser una modalidad no escolarizada, no se queda a un nivel de capacitación o de simplemente promoción de ideas y conceptos y teorías, sino que busca resultados que realmente impacten en la vida de las familias y, por supuesto, en la decisión de trabajar de manera organizada a fin de maximizar los impactos que se pueden obtener a través de estas actividades. Y con ejemplos, por ejemplo, con ejemplos como este, podríamos identificar aquellos ODS que están directamente vinculados con sus actividades, por supuesto, ayudar a que, por ejemplo, las familias que forman parte de la cooperativa de Capeltic y del grupo Yomolatel, que son los que producen la miel, pues tengan un incremento de sus ingresos para salir de la pobreza o fortalecer su condición de, digamos, no riesgo de caer de vulnerabilidad, de caer en la pobreza por algún shock de cualquier tipo, ¿no? Ya sea de origen natural o de la propia dinámica social de este modelo que ya comentaba Mariana. Por supuesto, el ODS 12 en cuanto a la producción y uso y gestión responsable de los recursos naturales. También, por supuesto, si está vinculado con el ODS 1, también está vinculado con el ODS 10 de reducción de las desigualdades. Por supuesto, el rol predominante que tienen las mujeres en uno de estos grupos o estas cooperativas. También el tema de hambre cero, en términos también de gestión de mermas y de pérdidas de alimentos. Y, por supuesto, el ODS 8, por justamente sacar o fortalecer o darle más vista a todas las bondades que tiene el trabajo decente, el trabajo justo, el trabajo bien remunerado y la potencialidad, por supuesto, del trabajo colaborativo. Entonces, a grandes rasgos, estos son los ejemplos que yo quería compartir. Y Muchas gracias, sí. Ale. Y pues ahora, así como nosotras dos les expusimos algunos de los ejemplos, quisiéramos darles a ustedes la oportunidad de contarnos algún otro ejemplo que se les ocurra. Por ejemplo, en su NODES, en el NODES en el donde se encuentran, en cuáles se podrían enfocar, cuál les suena que dicen, este me podría apoyar a mí para este desarrollo de proyecto. O desde tu comunidad detectas alguna necesidad que vaya acorde a alguno de estos ODS. Si quieren, podemos hacer una dinámica. No sé, Charlie ya se unió con nosotros para ver si podemos, pues sea levantando la mano o en el chat o cómo podría ser. Sí, muchas gracias primero porque nos contaron esto Alejandra y Mariana sobre ODS y economía social. Justo ahora ya entramos más bien en esta parte de dinámica y preguntas y respuestas, donde considero que uno puede ser muy interesante que alguno de los nodes pueda, o alguna de las personas vinculadas al nodes pueda alzar la mano para que nos pueda contar cómo están implementando ODS en los nodes, cómo piensan implementar las estrategias de ODS,
etcétera. Pero antes de pasar a eso, me gustaría rápido, tenemos varias preguntas aquí en el área de preguntas y respuestas, y me gustaría preguntarle una rápido a Alejandra y una rápido a Mariana, para que ellas nos puedan dar su opinión mientras nosotros vamos organizando cómo es que le podemos dar palabras a alguien de la gente de los nodes. Entonces, primero me gustaría preguntarle a Alejandra, ¿cómo se evalúa si se estaba avanzando a nivel local hacia el logro de los ODS? Y también, ¿cómo es que los nodes en su gestión interna pueden ir evaluando si están logrando el cumplimiento de los ODS? Es importante mencionar, y creo que Mariana lo decía, los nodes dentro de su propuesta de trabajo en un eje transversal siempre incluyen a los ODS, ¿no? Entonces es, con tu propuesta de trabajo, ¿qué ODS vas a cumplir? Pero siempre el tema de monitoreo y evaluación de cómo están logrando ese objetivo puede ser complicado. Entonces, si nos pudieras ahí ayudar en eso, Alejandra. Y luego a Mariana me gustaría preguntarle, aquí Javier nos pregunta, ¿el término empresa socialmente responsable está dentro de la economía social y solidaria? Entonces, Mariana, si nos pudieras tú, primero igual que nos responda Alejandra, y luego Mariana un poco sobre estas dos preguntas, y ahorita vamos dándole juego a las demás preguntas. Gracias, Carlos. Claro que sí. Bueno, para las primeras dos preguntas, ciertamente es un tema complicado hacer un rastreo a nivel indicadores de todo lo que se está haciendo a todos los niveles de desagregación territorial, por así decirlo, ¿no? En el caso, por supuesto, a nivel nacional es relativamente fácil porque pues todos los países, México en particular, tiene que reportar sus avances en torno a los indicadores que ya se establecen tanto en el marco global como en marcos regionales. Es decir, México tiene que responder a más de 50 indicadores que se relacionan con la Agenda 2030 y que responden a sus responsabilidades o obligaciones como firmante de este acuerdo a nivel ante la comunidad internacional, pero también a las características propias de América Latina. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de México, como país, podemos establecer nuestras propias metas y utilizar los datos, por supuesto, que tenemos disponibles y que se miden a través de las instancias oficiales para determinar líneas base a través de las cuales pues, vamos a establecer de dónde estamos partiendo en cada una de las metas y también pues estipular cuáles son nuestros indicadores o el dato al que queremos llegar en el 2030. Justamente estas metas, vale la pena mencionar, están en construcción, estas metas nacionales, pero también en un proceso aparte, se están construyendo otros indicadores para los gobiernos estatales. Pero justamente aquí también entramos en este círculo vicioso de tener el sistema de monitoreo dentro de otro sistema de monitoreo y así sucesivamente, que por supuesto nos llenan de indicadores y que eventualmente se vuelven inmanejables, ¿no? Que es justo lo que se está tratando de evitar, incluso en la construcción de las metas nacionales. Pero también a nivel muy, muy local, a nivel municipal, pues ya no es tan viable hacer otro, bueno, no viable, sino es muy complicado hacer otro sistema de monitoreo. Pero para eso existen otras herramientas de otras instancias que miden, por ejemplo, la pobreza, como el Coneval, que poco a poco están desarrollando distintos insumos para los municipios para que justo identifiquen qué acciones que están dentro incluso de sus obligaciones constitucionales atribuyen al logro de los ODS. Un ejemplo muy concreto que les puedo compartir el link ahorita en el chat es esta plataforma Datamoon que se generó en colaboración con el Coneval, donde justamente los municipios, además de identificar cuál es su nivel de desempeño en cuanto a sus obligaciones constitucionales y cómo se vinculan con el logro de la Agenda 2030, pueden incluso comparar su desempeño con otro municipio, ya sea de libre selección o algún municipio que forma parte, digamos, de su familia, que por ciertas características territoriales o de población, en fin, otras características, se podría más fácilmente
comparar con este otro municipio y así poder identificar aquellas áreas en donde otro municipio lo está haciendo mejor, por así decirlo, qué es lo que está haciendo, cómo puedo mejorar yo y siempre tomando en cuenta este vínculo que se tiene con la Agenda 2030. Entonces creo que más bien a ese nivel, ahorita se está haciendo a nivel municipal, que por supuesto incluso a nivel de datos, pues son datos que se generan con menor periodicidad, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas herramientas como esta que están disponibles para eso. Y en cuanto a cómo o los nodes o una empresa puede medir su contribución a los ODS, pues realmente lo que recomendamos es irse a las metas. O sea, no necesariamente se tienen que adoptar, por supuesto, los indicadores de la Agenda 2030, ¿no? Porque como decíamos, no, la idea es adaptar o traducir esto a los contextos, a las necesidades y a las capacidades locales. Entonces, justamente lo que nosotros recomendaríamos es, no importa si ustedes generan sus propios sistemas de monitoreo y de generación de evidencia, siempre y cuando también, por supuesto, tomen como referencia no tanto el nombre oficial de los objetivos, sino las metas. Es ahí donde realmente podemos ver la carnita de los ODS, donde podemos ver cuáles son los temas, hacia dónde se está enfocando cada uno de los ODS y básicamente esa sería mi recomendación, porque a nombre general muchos parecerán tener conexión o no conexión, pero si vemos las metas, seguramente muchos proyectos se sorprenderían de la conexión que tienen con ODS que no se les habían cruzado por la mente hasta ese momento. Muchas gracias, Ali, por tu respuesta, la cual creo que nosotros desde los NOES también hay que ir impulsando cómo en cada una de las acciones, en los planes que vamos teniendo, podemos ir generando estos pequeños indicadores de monitoreo, de resultados, para ver si lo que estamos haciendo realmente está contribuyendo a esos objetivos que de alguna forma nos planteamos, ¿no? Pero puede ser muy interesante que en un futuro justo podamos tener alguna articulación para ir creando, no sé, individual o en varios nodes, como un sistema a lo mejor integrado a la propuesta de los nodes, ¿no? Entonces, Mariana, si nos ayudas con la respuesta, luego subiremos a 1 o 2 personas aquí que levantaron la mano, porque todavía faltan unas pequeñas slides de las compañeras para terminar su presentación. Claro, muchas gracias, Carlos. Pues en cuanto a la pregunta que se hizo sobre si las empresas socialmente responsables son igual que la economía social o son parte de la economía social, les respondo que si bien las empresas socialmente responsables cuentan con programas, con acciones específicas que ven por algún tema en la población que colabore al desarrollo del territorio como tal, eso no quiere decir que se hable de economía social y solidaria, ¿no? Como saben, la economía social y solidaria se rige por principios vitales como la democracia, la ciudadanía activa, donde todas las personas tengan voz y voto en la toma de decisiones o pues la repartición equitativa de la riqueza entre los trabajadores o socios. Bueno, todos estos principios y valores que les hemos expuesto a lo largo de estas sesiones son lo que definen la economía social, ¿no? Por lo que necesitaríamos que estas empresas tradicionales obedezcan o se rijan por estos mismos principios para que podamos hablar de economía social y solidaria. Las empresas socialmente responsables sí que cuentan con acciones que impactan de manera positiva a la población en cuestión y tienen programas, por ejemplo, de cuidado al medio ambiente, de bancos de alimentos, de repartición de bienes y servicios que tiene la misma empresa o se ponen a recaudar fondos para distintas acciones sociales, etcétera. O sea, sí tienen esta parte que impacta positivamente a la población. Sin embargo, sus formas de organización interna son muy distintas a las de la economía social y sus valores también son muy distintos, ¿no? Es por ello que no podemos hablar de que las empresas socialmente responsables formen parte de la economía social. Tal vez hay empresas que son
economía social y que también son socialmente responsables, ellas sí podemos involucrarlas. Sin embargo, no se puede hacer una generalidad en todas, ¿no? Sí, muchas gracias, Mariana. Y concordamos con lo que mencionas y más bien eso, o sea, como reforzar que la economía social está basado mucho en las dimensiones de la propiedad, ¿no? En quiénes controlan la empresa, quiénes deciden en la empresa y cómo se reparte esto, ¿no? Entonces, eso es como vital tenerlo en mente cuando hablamos de economía social y creo que lo que has respondido ahora como que abona a esa construcción colectiva que estamos creando, ¿no? Entonces, ahora me permitiré subir a una o dos personas, dependiendo del tiempo, para que nos puedan comentar rápidamente cómo es que el trabajo que están haciendo desde los nodes, desde tu comunidad, cómo está abonando a los ODS, en qué ODS se están enfocando, por qué en esos ODS, hay alguna necesidad que detecten, etcétera, ¿no? Entonces, primero vamos a subir al compañero Eduardo Torres, que espero esté por ahí, nos pueda comentar esto acerca de el trabajo que se tiene y que están realizando de sus nodes para el fomento de los ODS. Adelante, Eduardo. Eduardo, ¿estás ahí? ¿Nos puedes escuchar? Como sabrán, algunas veces se aprieta sin querer el levantar la mano. Entonces, por favor, si alguien tiene, chequen lo de la mano levantada para que no tengamos. Esto es, Eduardo, ¿nos puedes escuchar? Bueno, parece ser que no. Entonces, la siguiente persona que había levantado la mano es Leticia Oceguera. Leticia, adelante, ¿tú nos ¿Ya escuchas? me están escuchando? Sí, claro que sí, Leticia. Sí, Si te nosotros, presentas tantito, perdón, o sea, tú, tu nodes y ya un poco cómo están abonando a los ODS. sí, soy Leticia Ceguera y trabajo en el Tecnológico Superior de Pátzcuaro. Nosotros tenemos un NODES con otros profesores y particularmente yo como bióloga me he integrado con la intención de fomentar la agroecología como manejo productivo en la cuenca, porque en la cuenca del lago de Pátzcuaro últimamente se han hecho cambios de uso de suelo y han llegado algunos cultivos exóticos, digamos, como las frutillas, pero también hay muchas huertas de aguacate. Entonces, considero que la actividad de la agroecología como sistema productivo sustentable ayudaría mucho a fomentar la soberanía, la autonomía y alimentaria y también el cuidado del ambiente. Entonces, considero que los objetivos del desarrollo que se están abordando son por una parte el cuidado de los ecosistemas, pero también la cultura, el fomento de la cultura de la paz y también, por otra parte, el cuidado del agua, que nosotros, como ustedes sabrán, tenemos un lago que está muy abatido y que todas las actividades pesqueras también han mermado. Entonces, el manejo de los sistemas agroecológicos como sistemas diversos y sustentables consideramos que abonaría mucho. Y también estamos tratando de apoyar la economía de las comunidades mediante la vinculación con los municipios y con otras instituciones de la localidad y de la región. Por ejemplo, tenemos contacto ya con una certificadora para orgánicos que puede hacer certificaciones colectivas y que está aquí en Uruapan. También tenemos vinculación con GIRA, que está integrándose en el NODES, es un centro de investigación en ecotecnias, con el CREDES de Pátzcuaro, que es el Centro de Educación para el Desarrollo Sustentable, y con 2 municipios hemos firmado ya convenio de acuerdo para trabajar todo este esquema. Mis compañeros pues trabajan otros temas como modelos de negocios, como fomentar el cooperativismo y dar a conocer todos los beneficios del cooperativismo. Y también estamos tratando de vincularnos con el marketing digital a través de una plataforma para la comercialización de productos que esperamos iniciar ya ahora en septiembre y no hemos podido iniciar con un mercado orgánico
que pretendemos organizar en la localidad de Surumútaro por las razones del COVID, pero esperamos que siguiendo el protocolo para protegernos, nos permitan entonces iniciar con este tianguis orgánico-cultural que pretendemos. Muchas gracias, Leticia, por tu aportación. O sea, la verdad es que ahora que lo comentabas, creo que es una de las funciones principales de la economía social, pero también que es algo que tanto Alejandra como Marea nos han comentado mucho, que desde la economía social y generando una acción que es el tema de producción agroecológica, le podemos pegar a muchos y a diferentes objetivos de la Agenda 2030, abonando en ciertas cuestiones a cada uno, ¿no? Entonces, justo lo que menciona, desde trabajar con productores en temas de agroecología, en temas de comercialización, comercio justo, etcétera, es claramente un trabajo que se hace muy fuerte desde la base, pero que nos ayuda a abonar a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu aportación. Yo creo que no sé si Mariana, Alejandra quieran comentar algo, o si no pasamos a la siguiente persona que había levantado la mano, que es Francisco Gerardo Ponce del Ángel, para que nos pueda platicar un poco desde su NODES, cómo, si conocen a los ODS, en cuál se van a enfocar, cuál es la razón, ¿no? O sea, que Leticia ya nos lo estaba poniendo muy claro, y cómo lo están trabajando desde el NODES. ¿Nos escuchas, Francisco? Claro que sí, buenas tardes a todos, un saludo a todos los del panel. Somos catedráticos del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, al norte de Veracruz. Nuestro NODE se llama Huasteca Digna, territorio Huasteca Digna. ¿Sí me escuchan? Sí, Francisco, muy bien. Okay, claro sí. Y fuerte. Entonces, nosotros estamos trabajando, precisamente tenemos una zona que tenemos varios productores que se dedican al tejido de morrales, pero para producir morrales tienen que sembrar una planta que se llama zapup, tienen que extraer unas fibras que se llaman zapupe del ixtle, y tienen que hacer sus talleres ellos, para poder, son talleres muy, ahora sí que artesanales, pero si se observan los procesos que ellos hacen, son muy, no tienen nada de, ¿cómo se llama? Tecnología, son talleres, rudimentarios, no tienen, híjoles, los niños están en el piso tejiendo, tanto como también se dedican a la producción de petates, y la mera verdad, desde la parte ergonómica, el proceso es muy doloroso. Entonces nosotros queremos entrar y cómo apoyarlos de tal forma a que crear talleres, crearles tecnología en la medida de lo posible para que ellos puedan producir más, elevar sus producciones de sus productos, ¿verdad? Tratar de buscar la forma de que le den un poco más de calidad y poder proyectar a ellos a que sus productos no les sean comprados por los coyotes y los despojen prácticamente y le paguen lo que los coyotes quieren. Entonces la idea es que buscar la forma de cómo buscar mercado en el país, o si se puede a nivel internacional, porque hemos visto sus productos de ellos en Liverpool, hemos visto unas tiendas grandes, y sin embargo, esos productos ellos los venden muy baratos aquí en la zona, y en Liverpool son 10, 20 veces más caros. Entonces, la idea es cómo irlos metiendo, como ustedes nos dicen, ir buscando de cómo sensibilizarlos, hacerlos cambiar un poquito la parte artesanal, llevarlo un poquito más a la parte más productiva, siempre y cuando tengan ellos al interior de sus hogares, porque ahí son donde ellos hacen sus trabajos, ¿verdad? Entonces ahí buscar la forma de que cuenten con sus talleres más completos, ¿verdad? Y sean apoyados por los municipios, por otras dependencias en un momento dado, o por el mismo saberes de todos los ingenieros que trabajamos aquí en el tecnológico, y buscar la forma de cómo impulsarlos para que ellos les lleguen más economías a sus hogares y no generen la famosa
que se están yendo a otro país, precisamente dejando a su familia, los niños dejan de estudiar, entonces reducir el hambre, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que ganar ahí, ¿verdad? Y ahí ser un impulso precisamente a la economía social, con el apoyo de todos ustedes, ¿verdad? Y un trabajo colaborativo que podemos hacer nosotros como ingenieros, nosotros como directivos, como dependencias, incluso ya los hospitales, también los médicos se han unido también con nosotros para poder impulsar la parte de salud también y buscar la forma de cómo apoyarlos. En primera instancia es lo que tenemos también igual, hay talleres artesanales de quesos también productivos que poco a poco nos vamos a ir metiendo conforme vayamos avanzando y también lo que nos marquen las medidas de seguridad de salud en cuanto al manejo de la pandemia de COVID y tenemos que ir avanzando poco a poco. Ese es nuestro plan de trabajo, es una parte de investigación, es parte de estar con ellos ahí, ¿verdad? Y en la medida de lo posible vamos a ir avanzando y se lo vamos a ir reportando. Eso. Muchas gracias, Francisco. La verdad es con lo que comentas aquí, podríamos ir desmenuzando qué objetivos vamos tocando, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de temas de educación, ¿no? O sea, lo que están haciendo también es un tema de fortalecimiento, de capacitación, de trabajo con la gente sobre habilidades a lo mejor técnicas, administrativas, de otra forma. Estamos trabajando justo para la reducción de las desigualdades, al quitar intermediarios y más bien poder dar el dinero final a los productores en tema de trabajo decente, con tema de seguridad social, en tema de producción y consumo responsable, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en las estrategias que estamos realizando desde los nodes, podemos ir abonando desde diferentes temáticas a los objetivos de los ODS, ¿no? Entonces, muchas gracias, Francisco, por tu aportación y muchas gracias, Leticia, también por platicarnos de dos nodes diferentes, qué están haciendo y cómo desde su quehacer estamos abonando a los ODS. Sin más, Por ahí, me para ir gustaría cerrando, regresarle la palabra a Mariana y Alejandra para que sigan con su presentación y puedan terminar de esta charla tan importante que nos están comentando. Muchas gracias, Carlos. Pues nada más para concluir, solo recapitular los puntos más importantes de por qué debemos involucrar a los ODS y a la economía social en nuestros planes de acción, ¿no? Lo pueden ver en su pantalla, una empresa de economía social puede contribuir a la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible por los puntos que se desglosan en este slide, ¿no? Genera empleos justos, facilita el acceso a servicios sociales, así como seguridad alimentaria, propicia el empoderamiento, impacta en el desarrollo social de las personas y también en el económico, y no solo en el de las personas, sino también en el de sus comunidades, pues se enfoca en el territorio, lo cual es muy importante para los objetivos de desarrollo sostenible. Disminuye la brecha salarial, impacta en la desigualdad social y económica, contribuye al cuidado del medio ambiente y considera la perspectiva de género, entre otras metas que se encuentran dentro de los parámetros y prioridades de lo que se define como desarrollo sostenible. Como pueden ver, la economía social y los ODS son dos elementos que tienen mucho en común. Es importante mencionar que los ODS son objetivos que requieren cambios fundamentales y que requieren apostar por otros modelos económicos emergentes, ¿no? Que puedan realmente brindar este desarrollo que buscamos. Si continuamos con el que tenemos, el que ya conocemos, sabemos que eso no va a funcionar, no ha estado funcionando en estos años y queremos un cambio justo para que estos objetivos se lleven a cabo. En este sentido, pues la economía social puede ser una gran alternativa, nosotros lo vemos así, pues fomenta el desarrollo tanto económico como social como ambiental. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé, Alejandra, si gustes añadir algún otro comentario. Gracias, Mariana. No, solamente pues reiterar esto que ya comentabas tú hace un momentito, que el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 justamente
se enfocan o invitan a hacer las cosas diferentes, ¿no? A dejar de hacer las cosas como se hacían antes y buscar que las personas en mayores situaciones o condición de mayor vulnerabilidad sean las que se encuentran al centro de cada una de las actividades, proyectos, políticas o de lo que sea que estemos hablando, en el centro de toda esta identificación y trabajo colectivo. Entonces, invitarlos justamente a hacer estos análisis al nivel de metas, y pues cualquier duda también aquí dejé mis datos de contacto, con mucho gusto estamos conectados a través de ese medio. Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandra y Mariana. Ahora sí, por su presentación. Hace un rato me adelanté un poco al cierre. Nosotros desde INAIS y desde el proyecto de los nodos de impulso a la economía social y solidaria vemos indispensable que estas alianzas, ¿no? O sea, que ya de por sí pues cumplirán un objetivo por el simple hecho de aglutinarse para crear un proyecto de trabajo como son los nodes. Vemos indispensable que también se alineen a estrategias internacionales y nacionales, en especial con la importancia que tiene la Agenda 2030, ¿no? Entonces, pues primero agradecerles mucho el tiempo, en especial a Alejandra, que desde la GIZ nos vino a acompañar. Mariana, pues la tenemos aquí en casa y más bien es nuestra especialista en estos temas. Pero Alejandra, muchas gracias porque sabemos que la GIZ, desde la oficina que tiene, está trabajando mucho para fortalecer a los gobiernos federales, estatales y locales en el cumplimiento y acciones específicas para la Agenda 2030, ¿no? Entonces, pues primero agradecerles mucho. Segundo, pedirle a los participantes que si alguien tuviera una pregunta y nos quisiera levantar la mano, que se sientan bienvenidos. Ya rápido la levantó Gaviota, entonces vamos a darle la palabra para que nos pueda hacer alguna pregunta, algún comentario que tenga acerca de la presentación que amablemente nos ha hecho Alejandra y Mariana. Y para ir ya un poco cerrando mediante preguntas y respuestas la sesión, que nos quedan todavía unos 10, 15 minutos para cerrar. Adelante, Gaviota. No sé si me escucha. Perfecto, te escuchamos. Ok, buenas tardes, me presento. Yo soy profesora investigadora de acá del Centro UAM Amecameca. Estoy trabajando en el área de veterinaria. Yo soy licenciada en producción animal, pero también tengo maestría y doctorado en economía. Todo esto que se está manejando de la Agenda 2030 es muy interesante y yo creo que la exposición habla por sí sola, ¿no? Sin embargo, a mí hay algunos aspectos que me inquietan porque se habla, por ejemplo, de distribución equitativa del ingreso, se habla de equidad de género, entre otros aspectos. No sé si a través de estos nodes que se están trabajando o si más adelante a nosotros nos transmitirán conocimientos sobre alguna metodología para medir los índices sobre pobreza, porque si bien, por ejemplo, INEGI maneja los coeficientes de Gini y otros aspectos, aquí sí es importante saber si hay un indicador base a partir del cual se pudiera medir esto. Y otro punto importante que también me llama la atención es que no sé si esto de los nodes también esté asociando la economía social y solidaria con lo que tiene que ver o el impacto que tiene sobre crecimiento y desarrollo económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaviota, por tu aportación. Ahí más bien, o sea, yo puedo responder algunas cosas, pero más bien me gustaría si Mariana o Alejandra nos ayudan a saber si desde la Agenda 2030 en el tema de reducción de desigualdades específicamente y en el 1 de, no, en el de fin de la pobreza, que es el 1, hay ya algunas métricas específicas que se tengan y que esas se puedan transferir a los nodos, que es un poco la pregunta que hace Gaviota, ¿no? Y en tema de crecimiento económico también. Entonces, bueno, pues a ver si por ahí existe algo. Sí, en el caso de datos y fuentes oficiales, bueno, existe el indicador que se ha mantenido durante muchos años de personas que viven bajo el umbral global de la pobreza de $1.25.
Y como les mencionaba, justo ahora se está en el proceso de la definición de las metas nacionales, que particularmente para México van a establecer estos nuevos indicadores y las líneas base, pero puedo adelantar que, como les mencionaba, la metodología y el tipo de indicadores que se están utilizando para medir o para establecer estas metas se basan únicamente en la información ya disponible y que por supuesto viene en este tema en particular o del INEGI o de la medición multidimensional de la pobreza del Coneval, que eso ya incluso ya está disponible, pero podrán obtener más detalle un poquito en un par de meses ya que salgan las metas nacionales. Muchas gracias, Alejandra. Sí, y yo más bien me gustaría sumarme, que era un poco lo que iba a mencionar, que pues ya están más bien las mediciones tanto INEGI como del Coneval, y si hubiera varios nodes que quisieran capacitarse en temas de este tipo de indicadores, o el de Coneval o lo de INEGI, podríamos, si hay varios, podríamos gestionar nosotros una capacitación específica, a lo mejor con la gente de Coneval o del INEGI, ¿no? Entonces, es bueno este fortalecimiento y más bien esperar una vez que saquen ya las publicaciones que nos menciona Alejandra para poderlas compartir con todos ustedes. Ahora le voy a dar la palabra a Valentín, que desde hace un tiempo tiene la mano levantada, para ver si nos quiere comentar algo. Entonces, Valentín, si desactivas, bueno, si prendes tu micrófono. Valentín, ¿nos escuchas? Bueno, parece ser que más bien fue un error de levantar la mano. Ya no veo que haya más preguntas en el chat. A mí sí me gustaría preguntarles si hubiera dudas, o sea, más allá de esto, ¿qué páginas pueden ellos consultar o podemos ir consultando hacia el tema de cómo enfocar nuestras acciones en objetivos de ODS, dónde hay más información, podemos encontrar lecturas más allá del aula virtual, si existe un apartado específico de la GIZ para ODS, si en México el gobierno federal tiene una página específica, si a nivel internacional, etcétera, como si nos pudieran dar a conocer, si quisiéramos más información sobre ODS, conocer más cosas, dónde podríamos indagar al respecto, ¿no? O buenas prácticas, entre otras cosas. Claro que sí, con mucho gusto. Incluso, bueno, puedo compartir un documento ahí con varias ligas que compartan a través de esta plataforma de capacitación. Pero bueno, de entrada hay miles y miles de páginas de la Agenda 2030, desde las establecidas a nivel global, por supuesto, de la ONU, que incluso alguien preguntaba anteriormente cómo se está midiendo o cómo se va a abordar el impacto del COVID en el cumplimiento de todos los ODS, y justamente se han incluido apartados nuevos, por ejemplo, en este tema, en las páginas oficiales de la ONU, de los ODS. En cuanto a las páginas con información relevante a nivel México, por supuesto está el portal de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia, que engloba todas las herramientas que se han desarrollado para implementar a nivel nacional y a nivel local esta agenda. También, por supuesto, la GIZ cuenta con distintos instrumentos que incluso podrían en ciertos niveles ser de utilidad para ustedes y su trabajo, que justamente es una guía sobre cómo se puede transversalizar o incluir la visión de Agenda 2030 en, por ejemplo, planes municipales de desarrollo, que por supuesto es importante también para detectar aquellas problemáticas o identificar cuáles son las prioridades de los gobiernos locales, estatales, para identificar estas sinergias o identificar hacia dónde se está transformando esta creación del entorno propicio para los ODS. Y, por ejemplo, también hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que trabajan todos los ODS o en temas, por ejemplo, de incidencia, o que trabajan en ODS particulares, que también con mucho gusto les podemos compartir esos ejemplos para que los tomen como referencia o simplemente para conocer un poco más cómo se hace realidad o visible ya en un ejemplo la Agenda 2030.
Sí, justo en el chat podrán encontrar lo que comentaba Alejandra. Desde el Gobierno de México, la Oficina de la Presidencia destinó una dirección para el cumplimiento de los ODS, la Agenda 2030, y pues en el chat ya pusimos el link, así como también el documento como oficial de la ONU, en donde está, bueno, no documento, el sitio donde están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que ahí puedan ingresar y ver que no son solo 17 objetivos, o sea, como les comentábamos en la exposición, cada objetivo tiene sus metas y tiene sus indicadores, ¿no? Entonces, en esta parte es donde ustedes pueden encontrar cuáles serían las metas que ustedes identifican y que ven parecidas a lo que están viviendo en su entorno o en su comunidad, y de la misma forma también tomar los indicadores que veo que en el chat están pues muy interesados en esta parte, ¿no? Para, como dice Carlos, el seguimiento y el monitoreo también es muy importante en la realización de los proyectos. Justamente como dice Mariana, nada más como una anotación adicional, porque ustedes están muy interesados en los indicadores. En esta página de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia también hay un vínculo particular al Comité Técnico Especializado de los ODS que está albergado en el INEGI, que justamente ellos tienen toda la información relevante acerca del cumplimiento de los indicadores y que por supuesto forman parte importantísima en la creación de las metas nacionales. Entonces ahí también pueden encontrar información súper relevante de cómo vamos, hacia dónde vamos y estos marcos de indicadores globales y regionales. Perfecto. Pues muchas gracias. Veo que ya no hay ninguna pregunta. Yo creo que es muy bueno. Parece ser que mucha gente le interesó lo de indicadores, lo cual podríamos ir viendo qué podría pasar más allá de todo el material que ya nos estuvieron compartiendo y nos acaban de decir sobre diferentes temas. Invitaría a la gente que ha puesto temas sobre que les interese el tema de indicadores, si podríamos abrir un apartado específico en el café, en el aula virtual, para que ahí podamos, entre todas las que están interesadas, poner que nos interesa el tema de indicadores y nosotros desde INAE poder ir gestionando con los actores necesarios, poder trabajar algo sobre ese tema, a lo mejor especialmente una capacitación chiquita sobre esos temas de Agenda 2030 e indicadores, con mucho gusto, ¿no? Y antes de cerrar, me gustaría, nosotros desde el INAES tenemos un encuentro específico esta semana sobre el tema de juventudes y Agenda 2030. Entonces, me gustaría darle la palabra a Mariana para ver si nos apoya en hablarnos sobre este encuentro que tenemos, cuándo es, a qué hora es, cuál es el objetivo que tiene y si nos ayuda con alguno de los links para que todos los nodes podamos asistir o le puedan dar a los estudiantes de sus clases, de sus universidades, etcétera, que se puedan sumar a este encuentro de juventudes y objetivo del desarrollo sostenible que estamos organizando desde el INAES desde la economía social. Adelante, María. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Qué bueno, es muy oportuno este encuentro virtual, ya que se va a tocar uno de los temas, bueno, el tema que vimos aquí, que es la Agenda 2030 y los ODS, enfocado en juventudes, ya que, como saben, agosto es el mes de las juventudes y quisimos conmemorarlo de alguna forma. Este encuentro virtual va de la mano con respecto a la estrategia que tenemos rumbo a el GICEP 2021. Algunos deben conocer esta organización del GICEP, es el Foro Virtual de Economía Social. Y bueno, este año íbamos a ser anfitriones, la Ciudad de México, para este foro internacional, ¿no? Se iba a realizar, de hecho, en octubre, pero por la situación que estamos viviendo del coronavirus, se cambió para el próximo año. Sin embargo, en el INAES y el gobierno de la Ciudad de México vimos una oportunidad para comenzar una estrategia virtual en la que mes con mes tuviéramos un encuentro o un webinar que tocara distintos temas relevantes para la economía social. Es por ello que ahora en agosto se toca el tema de juventudes y ODS. El encuentro virtual como tal se llama Jóvenes y Economía Social para el alcance de los ODS, que será este jueves 27 de agosto
a las 5 de la tarde. Acá en el chat les voy a poner el link en donde ustedes pueden registrarse. Es un registro muy sencillo, simplemente colocan su nombre, su procedencia, el país, porque recuerden que es virtual y internacional, y se les hará llegar el link, una vez que se hayan registrado, el link para que puedan ingresar a este gran encuentro. Empieza a las 5 de la tarde y el objetivo como tal es hacer un diálogo cómo los jóvenes y la economía social pueden unirse para cumplir esta Agenda 2030, ¿no? Y pues los esperamos a todos, esperamos que todos estén por allá. Y muchas gracias, Carlos, por el espacio. Perfecto. ¿Cuándo será? Es el jueves, ¿verdad? Es el jueves a las 5 de la tarde. Jueves 27 a las 5 de la tarde, ya pónganlos en sus agendas para que no se les olvide y regístrense en el link que les voy a poner para que ya tengan todo listo para entrar. Sí. Es importante, o sea, que si desde los nodes trabajan con jóvenes, con juventudes, quieren hacer proyectos con ellos, quieren incentivar a los jóvenes a que conozcan de economía social, puede ser un excelente foro donde se verán muchas experiencias de juventudes en toda América Latina que nos estarán contando cómo ellos han emprendido en economía social, cómo han generado diferentes cuestiones desde la economía social. Entonces puede ser muy interesante para despertar el interés de la gente en economía social, en emprendimiento y en los objetivos del desarrollo sostenible. Alejandra, no sé si quieras cerrar con alguna cosa. Gracias. No, pues nada más estoy viendo justo lo activo que está el chat y pues nosotros encantados de seguir sumando a cualquier duda, de compartir todos los insumos que hemos desarrollado y que les sirvan para reforzar algunas cosas que hablamos hoy o para interés posterior también. Entonces, estamos a sus órdenes. Eso. Tú, Mariana, una última cosa. Pues nada más avisarles que ya les puse el link y sí, esa es la liga para el jueves, para registrarse, acuérdense. Bueno, pues muchas gracias tanto a Alejandra como Mariana por pues, la gran presentación que nos hicieron hoy, por abrirnos los ojos acerca bien de la historia, el funcionamiento, hacia dónde vamos como país, como mundo en el tema de los cumplimientos de los ODS. Creo que más bien nos ayuda a todos los nodes a reforzar eso que estábamos haciendo desde la gestión, desde nuestro plan de trabajo para poder alcanzar los objetivos, ¿no? Y un poco agradecer especialmente a Alejandra por darse el tiempo desde la GIZ para poder estar en esta capacitación que estamos dando, y le tomamos un poco la palabra cuando dice que está aquí para apoyar en lo que vayamos teniendo, que creo que desde los nodes podemos trabajar en conjunto con la Agenda 2030 muy fuerte para fortalecer diferentes procesos municipales, estatales, comunitarios para el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, pues muchas gracias a todas las participantes que estuvieron. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde para hablar sobre principios, valores y prácticas del sector social de la economía social. Nos acompañará Gerardo Gordillo, que es un ponente increíble y ha sido maestro de muchos de los que estamos ahora en el Instituto Nacional de Economía Social. Nos vemos a las 5 y les pedimos por favor que entren al aula virtual a contestar las encuestas de las formaciones que nos ayuden a nosotros desde INAES para fortalecer, tener mejores formaciones y llegar de la manera en que buscamos. Muchas gracias a todos, que tengan una linda noche. Nos vemos pronto.